4 de diciembre. Primero, Santa y Gran Mártir Bárbara. Esta gloriosa seguidora de Cristo estaba comprometida con Cristo desde la infancia. Su padre, Dioscoreo, era un pagano y era famoso por su posición y riqueza en la ciudad de Heliópolis, en Egipto. Dioscoreo encerró a su única hija Bárbara, de mente brillante y de hermoso semblante, en una torre alta. La rodeó con todas las comodidades, le dio criados, erigió ídolos para el culto y le construyó una sala de baño con dos ventanas. Mirando a través de la ventana a la tierra debajo y al cielo estrellado arriba, la mente de Bárbara se abrió por la gracia de Dios. Ella reconoció al único Dios verdadero, el Creador, a pesar del hecho de que no tenía un maestro humano que le trajera este conocimiento. Una vez, mientras su padre estaba fuera de la ciudad, bajó de la torre y, de acuerdo con la providencia de Dios, se encontró con algunas mujeres cristianas que le revelaron la verdadera fe de Cristo. El corazón de Bárbara ardía de amor por Cristo el Salvador. Ordenó que se abriera una tercera ventana en el baño para que las tres ventanas representaran la Santísima Trinidad. En una pared trazó una cruz con su dedo y la cruz se grabó profundamente en la piedra como si hubiera sido tallada con un cincel. Un charco de agua surgió de sus huellas en el piso de la bañera, lo que más tarde dio curación de enfermedades a muchos. Al enterarse de la fe de su hija, Dioscoreo la golpeó severamente y la expulsó de la torre. La persiguió para matarla, pero un acantilado se abrió y ocultó a Bárbara de su brutal padre. Cuando volvió a aparecer, su padre la llevó con Martiano, el magistrado, que la entregó para torturarla. Desnudaron a la inocente Bárbara y la azotaron hasta que quedó todo su cuerpo cubierto de sangre y heridas. Pero el Señor mismo se le apareció en la cárcel con sus ángeles y la curó. Una determinada mujer, Juliana, al ver esto deseó el martirio para sí misma. Ambas mujeres fueron severamente torturadas y con burlas fueron conducidas por la ciudad. Sus senos fueron cortados y fluyó mucha sangre de ellos. Finalmente fueron conducidas al lugar de la ejecución, donde Dioscoreo mismo masacró a su hija, y Juliana fue asesinada por los soldados. Ese mismo día, un rayo golpeó la casa de Dioscoreo, matándolo a él y a Martiano. Santa Bárbara sufrió en el año 306. Sus reliquias milagrosas descansan en Kiev. Glorificada en el reino de Cristo, ella ha aparecido muchas veces, incluso en nuestros días, a veces sola y otras veces en compañía de la Santísima Madre de Dios. Segundo, San Juan Damasceno. Juan fue el primer ministro del califa Abdul Malik y más tarde un monje en el monasterio de San Sabal santificado. Debido a su ardiente defensa de la veneración de los íconos durante el reinado del emperador iconoclasta Leo el Isauriano, Juan fue difamado por el emperador ante el califa, quien le cortó la mano derecha. Juan se postró en oración ante el icono de la Santísima Madre de Dios, y su mano fue unida de nuevo y sanó milagrosamente. Al ver este milagro, el califa se arrepintió, pero Juan ya no deseaba permanecer con él como un noble. En cambio, se retiró a un monasterio, donde desde el principio fue un modelo para los monjes en humildad y obediencia, y todas las reglas prescritas del ascetismo monástico. Juan compuso los himnos fúnebres y compiló el Octohijos, es decir, el libro de los ocho tonos, el Irmologion, el Menologion y el Canon Pascual, y escribió muchas obras teológicas de inspiración y profundidad. Un gran monje, himnógrafo, teólogo y soldado de la verdad, por Cristo, San Juan Damasceno se cuenta entre los grandes padres de la Iglesia. Ingresó pacíficamente en el descanso aproximadamente en el año 776 a la edad de 104 años. Tercero, San Genadio, arzobispo de Novgorod. Genadio fue un escritor distinguido, un campeón de la verdad y uno que sufrió por la verdad de Cristo. Reinó los diversos, reunió los diversos libros de la Sagrada Escritura en un solo libro y compiló la clave para determinar la fecha de la Pascua durante los siguientes 532 años. Entró en el reposo del Señor en el año 1505. Sus reliquias, que son milagrosas, descansan en el monasterio de Chudov en Moscú. Reflexión. La obediencia junto con la humildad son el fundamento de la vida espiritual, el fundamento de la salvación y el fundamento de la estructura general de la Iglesia de Dios. El gran Juan Damasceno, grande en todo lo bueno,
Como monje dejó una profunda impresión en la historia de la Iglesia, con su excepcional ejemplo de obediencia y humildad. Al probarlo un día, su padre mayor y espiritual le entregó canastas tejidas y le ordenó que las llevara a Damasco y las vendiera allí. El anciano estableció un precio muy alto para las canastas, pensando que Juan no podría venderlas a ese precio, pero tendría que regresar con ellas. Juan, por lo tanto, primero tenía que hacer un largo viaje. En segundo lugar, tenía que ir como un monje pobre a la ciudad, donde en algún momento había sido el hombre más poderoso después del califa. En tercer lugar, tuvo que poner un precio ridículamente alto para las cestas. Y en cuarto lugar, si él no vendía las cestas, habría hecho este viaje enorme, ida y vuelta para nada. De esta manera el anciano deseaba poner a prueba la obediencia, la humildad y la paciencia de su famoso discípulo. Juan se prostró silenciosamente ante el anciano y sin decir una palabra tomó las canastas y comenzó su viaje. Al llegar a Damasco, se paró en el mercado y esperó a un comprador. Cuando les dijo a los transeúntes interesados el precio de sus productos, se rieron de él y se burlaron de él como si fuera un lunático. Estuvo allí todo el día, y todo el día estuvo expuesto a la burla y el ridículo. Pero Dios, que ve todas las cosas, no abandonó a su paciente siervo. Un cierto ciudadano pasó y miró a Juan. Aunque Juan vestía el hábito de un monje pobre y su cara estaba marchita y pálida por el ayuno, este ciudadano reconoció en él al antiguo señor y primer ministro del califa, a cuyo servicio también había estado. Juan también lo reconoció, pero ambos comenzaron a tratarse como extraños. Aunque Juan mencionó el precio demasiado elevado de las canastas, el ciudadano las compró y pagó sin decir una palabra, recordando el bien que Juan Damasceno había hecho alguna vez por él. El santo Juan regresó victorioso al monasterio regocijándose y trajo alegría a su anciano. Contemplación. Contemplar la caída pecaminosa de Adán y Eva. Génesis 3. Como Adán y Eva, después de haber pecado, se escondieron de Dios. Como, al oír la voz de Dios, huyeron y se escondieron entre los árboles. Como, incluso ahora, cada pecado nos aleja de Dios. Como un pecador, al escuchar la voz de Dios a través de su conciencia, se esconde en una naturaleza irracional. Homilía sobre cómo todo lo que es de Dios es bueno, y vio Dios que era bueno. Génesis 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21 y 25. Hermanos, solo las buenas obras proceden del buen Creador. Por lo tanto, todos los que dicen que tanto el bien como el mal proceden de Dios, guarden silencio. Después de cada uno de sus actos, Dios mismo afirma que es bueno. 6 veces repitió que lo que creó fue bueno. Y finalmente, la séptima vez, cuando vio todo en su totalidad, pronunció su juicio de que todo lo que había creado era muy bueno. Génesis 1:31. Por lo tanto, en total él repitió 7 veces que todo era bueno, que vino a existir por su propia santa voluntad. ¿No es asombroso que algunas personas presenten la impía afirmación de que tanto el bien como el mal proceden igualmente de Dios? Dios, como si supiera que tales calumnias serían lanzadas contra él, o mejor dicho, que tales calumnias serían lanzadas a través de los siglos, dio su defensa por adelantado y la repitió 7 veces, para todos los tiempos y para todas las generaciones. El mal viene del pecado y no hay pecado en Dios. Por lo tanto, Dios no puede hacer el mal. Él es llamado el Todopoderoso, porque es poderoso para hacer todo bien. Malos y retorcidos son los que comentan y afirman que Dios es todopoderoso porque puede hacer bien y mal. Dios es la fuente del bien y no está oscurecido por nada, y nada que sea contrario al bien puede proceder de él. Es obvio para todo hombre normal que el mal es contrario al bien. Sabed, hermanos, que aquellos que hablan de la dualidad en Dios, en la fuente eterna del bien, son aquellos en quienes se encuentra la dualidad entre el bien y el mal. Sin embargo, todos aquellos que aman el bien siguen el camino de la bondad y anhelan para siempre tener una clara revelación en su interior de que Dios es bueno y solo bueno. Oh Dios nuestro, creador nuestro, tú eres el creador de todo bien y todas tus obras son buenas. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.